A veces, la gente solo llega a comprender el verdadero valor de lo que tiene cuando ya es demasiado tarde, y lo ha perdido para siempre. Así arranca la historia de Juan López, un chico holgazán que nunca supo apreciar el sacrificio de su madre. Hasta que la vida, sin aviso, le puso delante una lección dura y dolorosa. Conviene escucharla con calma. Cuentan que, hace ya muchos años, en un pequeño pueblo del sur de España, de esos donde todavía se conserva un acento suave y cercano, y donde el ritmo de vida es tranquilo, vivía una mujer de edad avanzada. Su nombre era doña María López, aunque en el pueblo todos la llamaban, con cariño y respeto, simplemente la señora María López. Sus manos estaban ásperas y marcadas por años de trabajo constante. Su espalda ya se había rendido al peso del tiempo, y dentro de ella cabía una bondad inmensa, de esas que no se pueden explicar con palabras. Era una de esas mujeres que no se permiten descansar ni un solo día. Aunque el cuerpo les duela entero, aunque el calor apriete en verano, o el frío se cuele por cada rincón de la casa en invierno. Doña María López tenía un único hijo, un muchacho llamado Juan López. Y lo cierto es que era vago, pero vago de verdad, de esos que desesperan con solo mirarlos. Mientras su madre se levantaba antes del amanecer, cuando aún no había ni rastro de luz en el cielo, él seguía profundamente dormido, enredado entre las mantas hasta el cuello, con los pies asomando y la ropa tirada por el suelo como si nada importara. Los vecinos del pueblo, que todo lo veían y todo lo comentaban, no podían evitar murmurar entre ellos: «Pobre señora María López. Se va a dejar la vida trabajando, y ese chico ni siquiera se dará cuenta». Cuando esas palabras llegaban a oídos de ella, bajaba la mirada con una tristeza que no lograba esconder. Esbozaba una leve sonrisa resignada y respondía en voz baja: «Es mi hijo. ¿Qué voy a hacerle?». El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocen por nombre y apellido, donde las historias pasan de boca en boca. Las casas, sencillas, estaban construidas con paredes encaladas y vigas de madera. En la plaza había una fuente antigua donde la gente iba a llenar garrafas. Una gran encina daba sombra junto a la iglesia. Y un camino de tierra, siempre cubierto de polvo, conducía hasta la humilde casa de doña María López. En aquella casa humilde vivían los dos, en una vivienda sencilla con techo de chapa que resonaba con fuerza cada vez que la lluvia caía, como si el cielo mismo golpeara sobre sus cabezas. Doña María López se encargaba de todo sin ayuda. Criaba gallinas en el corral, cuidaba unas vacas flacas que apenas daban leche, sembraba maíz en un pequeño terreno y, además, lavaba ropa para varias familias del pueblo. Todo recaía únicamente sobre sus hombros. Cada mañana, incluso antes de que el cielo empezara a teñirse de tonos rosados, doña María López ya estaba despierta. Se colocaba el pañuelo sobre la cabeza, agarraba un cubo viejo que chirriaba cada vez que lo bajaba al agua, y caminaba despacio hasta la fuente del pueblo. El aire a esa hora cortaba la piel. La luna todavía permanecía suspendida en lo alto, y el silencio solo se rompía con el leve crujido de sus pasos cansados. Sacaba el agua limpia, la observaba durante unos segundos, como si en ese gesto silencioso hiciera una pequeña oración, y luego regresaba con el cántaro pesado, apretándolo contra el pecho. Jamás se quejaba. Al volver a casa, encendía el fogón con manos firmes. El humo comenzaba a subir despacio, llenando el aire con ese olor a leña ardiendo y a masa recién preparada. Ponía el café al fuego, amasaba pan rústico con la experiencia de toda una vida, y mientras las brasas crepitaban,
Susurraba casi sin voz. Ay, Señor, dame fuerzas para aguantar otro día más. Mientras tanto, dentro de la única habitación de la casa, Juan López seguía dormido. Roncaba con fuerza, con la boca entreabierta y el cabello completamente desordenado, ajeno a todo. Doña María López se asomaba desde la puerta, lo miraba con una mezcla de ternura y tristeza, y le decía suavemente: «Hijo, levántate. Ya ha amanecido». Él, sin siquiera abrir los ojos, respondía como siempre, con la misma desgana de todos los días: «Ahora voy, madre, ahora voy». Ella soltaba un suspiro profundo, negaba con la cabeza y continuaba con sus tareas. «Siempre dices lo mismo, hijo, todos los días, sin falta. Y la vida se te escapa igual que el agua entre las manos». Juan López no contestaba. Simplemente se giraba hacia el otro lado de la cama y seguía roncando, como si nada importara. Y así pasaban los días, uno tras otro, repitiéndose sin cambiar. Doña María López no paraba ni un segundo. Daba de comer a las gallinas, ordeñaba las vacas, recogía leña, sembraba la tierra, lavaba ropa y cocinaba sin descanso. Juan López, en cambio, no se levantaba hasta bien entrado el mediodía. Comía lo que su madre le dejaba preparado. Se sentaba bajo la sombra de una encina cercana y se quedaba mirando el cielo, siguiendo el paso lento de las nubes, o jugaba distraído con una ramita sobre la tierra, silbando viejas canciones que había escuchado alguna vez en la radio. Pero una mañana, algo era distinto. Doña María López se encontraba especialmente agotada. Había pasado toda la noche tosiendo, con un dolor en el pecho que no le había dado tregua ni un instante, impidiéndole descansar. Aún así, como si su propio sufrimiento no importara, se levantó a la misma hora de siempre, fue a por agua, encendió el fogón y preparó el desayuno como cada día. Cuando por fin Juan López abrió los ojos, el sol ya estaba alto en el cielo, como si el día llevara horas avanzando sin él. «Hijo, ven a comer», lo llamó doña María López desde la cocina, con esa voz suave que nunca perdía. Juan López se rascó la cabeza con desgana, soltó un bostezo largo y pesado, y caminó hasta la mesa arrastrando los pies. «¿Qué hay para desayunar?», preguntó sin mucho interés. «Pan, lentejas y café». «Lo de siempre», respondió ella con calma. Él empezó a comer deprisa, en silencio, sin siquiera levantar la mirada hacia su madre. Doña María López lo observaba desde el fogón, con los ojos cargados de tristeza, pero también llenos de un amor que no se apagaba. Cuando terminó, Juan López se levantó sin decir una palabra, agarró su gorra y salió de la casa. Ni explicó a dónde iba, ni miró atrás. Doña María López lo siguió con la mirada mientras se alejaba por el camino de tierra, caminando despacio, casi arrastrando los pies. Entonces, en voz baja, como hablándole al aire, susurró: «Ay, hijo mío, si tan solo pudieras entender». El día siguió su curso. El sol subió sin piedad, quemando la tierra y secando el aire hasta volverlo áspero. Doña María López salió al campo para revisar el maizal. Las plantas estaban débiles, sedientas, necesitaban agua con urgencia. Sin pensarlo dos veces, tomó los cubos, fue hasta la fuente, los llenó, y regresó cargando aquel peso que parecía demasiado para su cuerpo cansado. El sudor le corría por la frente, bajando lentamente por sus mejillas, pero ella no se detenía. Mientras tanto, Juan López estaba tumbado bajo la sombra de una encina, con la gorra cubriéndole los ojos, medio dormido, ajeno al esfuerzo de su madre.
Desde lejos, doña María López lo vio y reuniendo fuerzas le gritó: «Juan López, ven a ayudarme. No puedo con todo yo sola». Él apenas levantó la gorra, la miró un segundo con indiferencia y volvió a cubrirse el rostro. «Luego, madre. Hace demasiado calor», respondió sin moverse. Doña María López se limpió el sudor con la punta del pañuelo y no dijo nada más. Siguió caminando, arrastrando los cubos hasta el campo. Luego, con una paciencia infinita, fue regando cada planta una a una, con el mismo cuidado con el que una madre cuida a sus hijos. El sol caía con fuerza, el polvo se levantaba alrededor, pero ella no se rendía. Al caer la tarde, cuando el cielo empezó a teñirse de tonos anaranjados, Juan López regresó a casa como si nada hubiera pasado. Para entonces, doña María López ya lo había hecho todo. Había recogido leña, cerrado el corral y preparado la cena. Juan López entró, se sentó a la mesa y comenzó a comer sin dar las gracias. Ella le sirvió en silencio, regalándole una sonrisa cansada que apenas ocultaba su agotamiento. Esa noche, mientras Juan López dormía profundamente, doña María López se quedó sentada junto al fogón. Encendió su vieja radio, de esas antiguas que chisporroteaban al arrancar. Pronto empezó a sonar una copla triste, con guitarra y una voz rasgada que hablaba de amores perdidos y caminos largos. Ella escuchó en silencio, con los ojos húmedos, mirando fijamente las llamas que bailaban frente a ella. «Ay, Señor», murmuró con un hilo de voz, «no me dejes sola todavía». El fuego crepitaba suavemente, el viento soplaba con calma fuera de la casa. Y en la cama, Juan López roncaba, completamente ajeno a todo. Los días empezaron a pasar como las cuentas de un rosario antiguo, uno tras otro, sin prisa, pero también sin cambio alguno. Doña María López seguía su rutina con una precisión casi dolorosa, como si fuera un reloj de arena que nunca se detenía. Antes incluso de que el gallo rompiera el silencio de la madrugada con su canto ronco, ella ya estaba de pie, envolviéndose en su pañuelo negro, impregnado del olor a humo y a trabajo honesto. El camino hasta la fuente era siempre el mismo. El polvo fino pegándose a sus tobillos, el chirrido de la polea al bajar el cubo, el agua fría salpicando sus manos agrietadas. Regresaba con el cántaro apoyado en la cadera, dando pasos cortos pero firmes, sin derramar ni una sola gota. En casa, el fogón volvía a cobrar vida. La leña crujía, el humo subía en espirales grises, y el aroma del pan recién hecho llenaba el aire. Doña María López amasaba con movimientos precisos, como si en cada gesto estuviera tejiendo su propio destino. Preparaba café negro, fuerte, en una olla vieja y abollada que había sido de su madre. Mientras trabajaba, tarareaba en voz baja una canción antigua que hablaba de amores que no vuelven y de caminos que no tienen final. Juan López, perdido en su mundo de sueños, no escuchaba nada. Dormía boca arriba, con un brazo colgando fuera de la cama y la gorra arrugada bajo la almohada. A veces roncaba tan fuerte que hasta las gallinas del corral se inquietaban. De vez en cuando, doña María López entraba en la habitación, se detenía en el umbral y lo miraba en silencio, con esa mezcla profunda de ternura y resignación que solo una madre puede sentir. «Hijo, ya va siendo hora», susurraba doña María López con dulzura, casi como si temiera despertarlo del todo. «Ahora voy, madre», respondía él sin abrir los ojos, dándose la vuelta hacia la pared, buscando seguir durmiendo un poco más.
Ella no insistía. En el fondo sabía que sus palabras se perdían en el aire, igual que el polvo que levantaba el camino. Sin decir nada más, regresaba al fogón, servía el desayuno en 2 platos esmaltados, uno para él y otro para ella. Comía de pie, apoyándose ligeramente en la mesa, mientras miraba por la ventana cómo el sol comenzaba a iluminar los cerros a lo lejos, tiñéndolos de dorado. Cuando por fin Juan López decidía levantarse, el día ya iba por la mitad. Salía bostezando, rascándose la cabeza, colocándose la gorra de lado, y caminaba hacia el patio con total desgana. Las gallinas se le acercaban picoteando el suelo en busca de algo que comer. Él las apartaba con el pie, sin malicia, pero también sin ningún cariño. Desde la puerta, doña María López lo observaba en silencio, y entonces le decía: «Hoy podrías ayudar un poco, hijo. Hay que limpiar el corral». «Luego, madre. Voy a ver si hay algo por el pueblo», contestaba él sin mirarla siquiera. Y se marchaba despacio, silbando, con las manos metidas en los bolsillos, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. El pueblo quedaba a unos cuantos kilómetros, pero Juan López siempre tardaba horas en regresar. Se sentaba en la plaza, bajo la sombra de una gran encina, junto a otros muchachos que, como él, no tenían oficio ni rumbo. Pasaban el tiempo hablando de toros, de mujeres, de sueños que, en el fondo, sabían que nunca llegarían a cumplirse. Juan López reía con fuerza, hacía bromas, parecía despreocupado. Pero muy dentro de él empezaba a crecer un vacío extraño, uno que no sabía cómo explicar ni de dónde venía. Mientras tanto, doña María López no paraba ni un segundo. Daba de comer a las vacas, recogía los huevos del corral, lavaba la ropa en un lavadero de piedra. El agua estaba helada, pero sus manos, ya endurecidas, no temblaban. Luego tendía las sábanas al sol, blancas como nubes, y se dirigía al maizal. Las plantas crecían torcidas, débiles, pidiendo agua. Ella cogía los cubos, los llenaba en la fuente, y los transportaba hasta el campo, uno a uno, con un esfuerzo que cada día se hacía más pesado. El sudor empapaba su pañuelo, pero aún así continuaba. Regaba fila por fila con paciencia infinita, hablándole a las plantas como si pudieran escucharla. «Creced fuertes, hijas mías. No me falléis». Al mediodía, el calor se volvía insoportable. El sol caía con una fuerza brutal. El aire parecía temblar sobre la tierra reseca. Entonces, por un momento, doña María López se sentaba bajo la sombra de la encina del patio, con un vaso de agua fresca entre las manos. Miraba hacia el horizonte, donde el polvo formaba pequeños remolinos que danzaban con el viento. A veces, desde lejos, veía a Juan López regresar, con la gorra en la mano y la camisa abierta. «¿Qué has hecho hoy, hijo?», le preguntaba con voz tranquila. «Nada, madre. Solo charlar un rato», respondía él sin darle importancia. Ella no insistía. Le servía la comida, lentejas guisadas, pan recién hecho y un poco de queso que había traído del mercado del pueblo. Juan López comía deprisa, sin saborear nada, y en cuanto terminaba, volvía a salir. Doña María López recogía los platos, los lavaba con cuidado, barría el suelo de tierra y luego salía al corral para cerrar todo antes de que anocheciera. Una tarde, mientras recogía leña en un monte cercano, sintió un dolor agudo en el pecho. Se detuvo de golpe, apoyó la mano en el tronco de un árbol y respiró hondo, tratando de calmarse. El dolor pasó, pero dejó una sombra, una sensación extraña que no desapareció del todo.
Aún así, continuó recogiendo ramas secas, atándolas con una cuerda. El saco pesaba más de lo que debía, pero lo cargó ella sola. Al regresar a casa, vio a Juan López tumbado bajo la encina, medio dormido. «Hijo, ayúdame con esto, por favor», le pidió con un hilo de voz. «Luego, madre, estoy cansado», respondió él sin levantarse. Ella no dijo nada. Arrastró el saco hasta la casa y lo dejó junto al fogón. El polvo le cubría las piernas, pero no se quejó. Esa noche, la tos volvió. Era una tos seca, profunda, que le sacudía el cuerpo entero. Se sentó junto al fuego con el pañuelo sobre los hombros y tosió hasta que le dolieron las costillas. Desde la cama, Juan López murmuró medio dormido. «¿Estás bien, madre?» «Sí, hijo. Solo es un resfriado», respondió ella. Pero no lo era. Doña María López lo sabía. Había visto a su propia madre apagarse de la misma manera, tosiendo sangre en un pañuelo. Y aún así, guardó silencio. No quería preocupar a su hijo. Siguió trabajando, aunque cada día le costaba más. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El verano llegó con toda su dureza. El sol agrietaba la tierra, el maíz se secaba, las vacas mugían buscando agua, y aún así, doña María López seguía adelante, más delgada, más pálida, pero con la misma determinación de siempre. Una mañana, mientras ordeñaba una vaca, sintió que todo le daba vueltas. Tuvo que sentarse en el suelo con la cabeza entre las manos. En ese momento, Juan López pasaba por allí. La vio. Y por un instante se detuvo. «¿Qué te pasa, madre?», preguntó, sorprendido. «Nada, hijo. Solo un mareo», respondió ella intentando restarle importancia. Él, por primera vez en mucho tiempo, la ayudó a levantarse. Doña María López lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Juan López, como si nada hubiera pasado, se marchó después al pueblo. Ella se quedó en el corral, observando cómo se alejaba, cada vez más pequeño en el camino. «Ay, Dios mío», susurró con el corazón encogido. «Dame tiempo, tiempo para que entienda». Aquella noche, doña María López no logró pegar ojo. La tos la despertaba a cada rato, sacudiéndole el pecho sin darle tregua. En uno de esos momentos, se levantó despacio, caminó hasta el fogón y preparó una infusión de manzanilla. Mientras el vapor subía lentamente, dirigió la mirada hacia la cama donde Juan López dormía profundamente, ajeno a todo. Las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas, pero se las secó enseguida con el dorso de la mano. No quería que su hijo la viera así. Al día siguiente, el calor apretaba todavía más que antes. El aire era pesado, casi irrespirable. Aún así, doña María López salió al maizal. El sol caía con fuerza, quemando la piel. Se puso a regar las plantas una por una, hasta que el agua se terminó por completo. Entonces vio a Juan López sentado bajo la encina, pelando tranquilamente una naranja. «Hijo, ven a ayudarme a traer más agua. El maíz se está muriendo», le pidió con esfuerzo. «Luego, madre. Ya casi se mete el sol», respondió él sin levantarse. Doña María López lo miró durante unos segundos, con esa tristeza que ya no necesitaba palabras. Después, sin decir nada más, siguió sola. Caminó hasta la fuente, llenó los cubos y regresó cargándolos, mientras el sudor le corría por la frente y el viento caliente le golpeaba el rostro. De pronto, el cielo cambió. Nubes oscuras comenzaron a juntarse rápidamente. El aire se volvió denso y pesado.
Doña María López levantó la vista, inquieta. ¡Ay, Dios mío! Viene tormenta. Sin perder tiempo, corrió al corral. Aseguró las puertas, cubrió los cubos, protegió a las gallinas como pudo. El viento rugía con fuerza, levantando polvo que le golpeaba los ojos. Intentó cerrar la puerta del granero, pero era demasiado pesada para ella. Desde dentro de la casa, Juan López observaba la escena a través de la ventana. «Va a caer una buena», murmuró, pero no se movió. Y entonces se escuchó el grito. El grito de doña María López atravesó el viento como una cuchillada. Fue breve, ahogado, pero suficiente para helarle la sangre a cualquiera. Juan López sintió cómo el corazón le daba un vuelco. «¡Madre!», gritó, pero la palabra se le rompió en la garganta. Salió corriendo sin pensar, sin gorra, sin nada. La lluvia empezaba a caer en gotas gruesas que golpeaban el suelo con violencia. El viento lo empujaba hacia atrás, el barro le salpicaba las piernas, pero él avanzaba como podía. El corral estaba a pocos pasos, pero en ese momento parecían kilómetros. Vio la puerta del granero balanceándose con furia, golpeando una y otra vez. Y debajo, una figura inmóvil sobre la tierra. Llegó jadeando. Se dejó caer de rodillas junto a su madre. Doña María López tenía la frente abierta y un hilo de sangre se mezclaba con la lluvia y el barro. Sus ojos estaban cerrados y su respiración apenas se notaba. «Madre, madre, hábleme, por favor», suplicó Juan López con la voz quebrada. Ella abrió los párpados con dificultad. Lo miró apenas. «Estoy bien, hijo. Solo me mareé», susurró, pero su voz se apagaba como una vela al viento. Juan López nunca en su vida había cargado nada más pesado que su propia pereza. Pero en ese instante la levantó como si no pesara nada. La lluvia le golpeaba el rostro, el viento le arrancaba la camisa. Pero él no la soltó. «Aguante, madre, aguante, ya llegamos». Cruzó el patio tambaleándose, empujó la puerta de la casa con el hombro y la dejó con cuidado sobre la cama. El pañuelo estaba completamente empapado. Se lo quitó con delicadeza, lo dobló y lo apartó. Doña María López respiraba con dificultad, los labios pálidos. Juan López no sabía qué hacer. Corrió hasta el fogón, buscó un trapo limpio, lo mojó con agua del cántaro y lo colocó sobre su frente. «No se mueva, madre. Voy a buscar al médico». Pero el pueblo quedaba lejos, y la tormenta lo había cerrado todo. Se quedó allí, sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su madre. Era la primera vez que la tocaba así, con tanta ternura. Aquella mano, áspera y llena de callos, le parecía lo único que lo mantenía en pie. «Perdóneme, madre. Perdóneme por todo». Doña María López no respondió. Cerró los ojos y pareció quedarse dormida. Juan López pasó toda la noche sin dormir. Cambiaba el paño cada vez que se calentaba, le humedecía los labios con agua, rezaba en voz baja, aunque ni siquiera recordaba bien las palabras. «Dios mío, no te la lleves todavía». No. La tormenta no cesó hasta el amanecer. Cuando por fin clareó, la lluvia se convirtió en una llovizna suave. Juan López salió al corral. La puerta del granero colgaba rota de una bisagra. Las gallinas estaban a salvo, pero el maíz había sufrido. Regresó a la casa y encontró a su madre despierta. Sus ojos estaban cansados, pero seguían vivos. «¿Cómo se encuentra, madre?» «Cansada, hijo. Nada más cansada». Juan López se sentó junto a ella sin soltarle la mano.
Desde hoy voy a cambiar, se lo juro. Yo me encargo de todo. Ella esbozó una pequeña sonrisa, débil, pero sincera. Ojalá, hijo. Ojalá. Los días que siguieron a la tormenta fueron un caos lleno de torpeza, y también de intención. Juan López empezó a levantarse antes del amanecer, pero todo le salía mal. Intentó encender el fogón y casi provoca un incendio. La leña húmeda llenó la casa de humo y lo hizo toser como a su madre. Fue a sacar agua, pero el cubo se le escapó de las manos y rodó hasta el corral. Las gallinas lo miraban desconfiadas, como si no lo reconocieran. Desde la cama, doña María López lo observaba en silencio. A veces sonreía. Otras veces cerraba los ojos para no verlo derramar el café. ¿Así está bien, madre?, preguntaba él a cada rato. Más despacio, hijo. Todo lleva su tiempo. Juan López aprendía a base de errores. Quemó el pan, dejó escapar a las vacas, olvidó cerrar el corral y tuvo que correr tras las gallinas bajo la lluvia. Pero no se rendía. Cada vez que fallaba se rascaba la cabeza y murmuraba: «No pasa nada. Mañana lo haré mejor». Poco a poco, el pueblo empezó a darse cuenta del cambio. Don Manuel, el tendero, lo vio cargando un saco de maíz y comentó sorprendido: «¿Ese no era el vago de doña María López? Parece otro». «¿Será que la tormenta le abrió los ojos?», respondieron. Doña María López mejoraba despacio. El golpe en la cabeza había dejado un moretón oscuro, pero la tos seguía debilitándola. Juan López le preparaba manzanilla, le ponía paños fríos, le acomodaba las almohadas con cuidado. Una mañana, ella intentó levantarse. «Déjame ayudarte, madre», dijo él, sosteniéndola con suavidad. «Poco a poco, hijo. Ya no soy la de antes». La llevó hasta una silla junto al fogón. Ella lo miraba trabajar mientras él intentaba moler el maíz. Todo le salía torcido, pero lo hacía con ganas. Las tortas salían gruesas y quemadas. Pero doña María López se las comió sin quejarse. «Están buenas, hijo. ¿De verdad?». Con el tiempo, Juan López empezó a madrugar de verdad. Antes de que el gallo cantara, él ya estaba de pie, encendiendo el fuego con manos más seguras. Daba de comer a las vacas, barría el patio, traía agua de la fuente. Antes de salir al campo, siempre se asomaba. «Madre, me voy. Descanse. Yo me encargo de todo». Ella lo miraba desde la cama, más delgada pero con los ojos brillando. Sonreía cada vez con más debilidad, pero también con una felicidad profunda. El campo empezó a revivir. El maíz volvió a ponerse verde. Las gallinas daban más huevos. Las vacas ofrecían mejor leche. Juan López trabajaba en silencio, con algo nuevo en el pecho. Algo que no sabía nombrar. Una tarde, mientras regaba el campo, sintió una mirada. Al girarse, vio a su madre apoyada en la puerta. «¿Qué hace levantada, madre?». «Quería verte, hijo. Quería verte trabajar». Juan López dejó lo que hacía y corrió hacia ella. «Vuelva adentro, no se canse». «Solo un momento. Quiero ver cómo crece el maíz». Se quedaron juntos mirando el campo mecido por la brisa. Doña María López apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias, Juan López. Gracias por entender». Él no respondió, solo apretó su mano. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de rojo. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre ellos no pesaba. Era paz. Los días comenzaron a volverse más ligeros, como si la tormenta hubiera limpiado no solo la tierra, sino también el alma de aquella casa. Juan López ya no era el de antes.
El canto del gallo lo encontraba de pie, con el cubo en la mano y la gorra bien puesta. Sus manos, antes blandas, se endurecían con el trabajo. Las ampollas dolían, pero no se quejaba. Cada herida era un recuerdo. Doña María López, aunque seguía débil, se levantaba un rato cada día. Se sentaba junto al fuego, envuelta en su pañuelo, observando a su hijo con una luz nueva en los ojos. ¿Ya diste de comer a las vacas, hijo? Sí, madre. Y el corral está bien cerrado. Ella asentía, satisfecha. A veces intentaba ayudar, pero Juan López la detenía con cariño. No, madre. Ahora me toca a mí. Una mañana, decidió arreglar la puerta del granero. La bisagra rota seguía allí, como un mal recuerdo. Trabajó toda la mañana bajo el sol, sudando, golpeándose los dedos, murmurando entre dientes. Cuidado, hijo, le decía ella desde dentro. Tranquila, madre. Ya casi está. Cuando terminó, la puerta cerraba firme. Entró en casa con la cara sucia y una sonrisa orgullosa. Mire, madre. Ya no se moverá con el viento. Ella lo miró emocionada. Bien hecho, hijo. Muy bien hecho. El campo florecía. El maíz crecía fuerte. Las mazorcas se llenaban. Las gallinas ponían cada día. Las vacas daban más leche. Juan López incluso aprendió a hacer queso, aunque el primero le salió duro y agrio. La próxima saldrá mejor, dijo doña María López. Todo se aprende. Los vecinos empezaron a visitarlos. Les llevaban comida, se quedaban charlando, observando a Juan López trabajar. ¿Quién lo diría? Decían, el vago ahora es el más trabajador. Juan López no respondía. Bajaba la cabeza. Pero por dentro, aquellas palabras le llegaban hondo. Una tarde, mientras cargaba leña, doña María López salió al patio. El cielo estaba anaranjado, el sol a punto de desaparecer. Hijo, ven un momento. Juan López dejó el saco y se acercó enseguida. ¿Qué pasa, madre? ¿Se encuentra mal? No, solo quiero hablar contigo. Se sentaron juntos. El viento movía suavemente las hojas de la encina. Doña María López tomó su mano. Estoy orgullosa de ti, Juan López. Muy orgullosa. Juan López bajó la mirada, invadido por la vergüenza. No he hecho nada especial, madre. Solo lo que me tocaba hacer. No, hijo, respondió ella con suavidad. Has hecho mucho más de lo que crees. Cambiar de verdad. Eso no es nada fácil. A Juan López se le hizo un nudo en la garganta. Usted me enseñó, madre. Con su ejemplo. Doña María López sonrió. Era una sonrisa débil, pero llena de verdad. Ahora será tu turno, hijo. Algún día tendrás que enseñarles a tus propios hijos, para que no repitan tus errores. Juan López asintió despacio, con los ojos húmedos. Se lo prometo, madre. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, doña María López durmió tranquila. Juan López se quedó junto al fogón, observando las llamas en silencio. Pensaba en todo lo que había perdido por su pereza, y en todo lo que ahora estaba ganando gracias al esfuerzo. Gracias, madre, susurró en voz baja, por no rendirse conmigo. El verano avanzaba sin detenerse, y con él llegó la época de la cosecha. El maíz ya estaba listo, mazorcas grandes, granos dorados que brillaban bajo el sol. Juan López trabajaba desde el amanecer, cortando las cañas con la hoz, amontonándolas en el carro con esfuerzo constante. El sudor le empapaba la espalda, pero no se detenía ni un instante. Desde la puerta de la casa, doña María López lo observaba con una luz especial en los ojos.
Cuidado con la espalda, hijo. No se preocupe, madre. Estoy fuerte, respondía él sin dejar de trabajar. Al terminar, llevaba las mazorcas hasta la casa. Doña María López, a pesar de su debilidad, se sentaba a su lado para ayudar a desgranar. Allí, en el patio, bajo la sombra, trabajaban juntos en silencio. Los granos caían dentro del saco con un sonido seco, como una lluvia fina y constante. «Este año tendremos suficiente para vender», dijo ella con una pequeña ilusión. «Sí, madre. Y también para pasar bien el invierno», respondió Juan López con firmeza. Los vecinos comenzaron a acercarse para ayudar. Era una tradición. En tiempo de cosecha, todos colaboraban. Don Manuel llegó con su burro. Doña Carmen trajo pan casero y agua fresca. Juan López trabajaba junto a ellos, riendo, sudando, sintiéndose por primera vez parte de algo más grande. Parte del pueblo. Una tarde, mientras descansaban bajo la encina, don Manuel le dijo: «Juan López, ¿por qué no te pasas por la plaza el sábado? Habrá verbena. Trae también a tu madre». Juan López dudó un momento. «No sé, don Manuel. Está un poco delicada». «Solo un rato», insistió el hombre con una sonrisa. «Le vendrá bien salir, ya verás». Doña María López, que había escuchado la conversación, sonrió con ilusión. «Me gustaría, hijo. Hace años que no voy a una fiesta». El sábado llegó. Juan López ayudó a su madre a vestirse con cuidado. Le puso su vestido negro de los domingos y el pañuelo limpio sobre los hombros. Él se puso su mejor camisa, se arregló el pelo y, juntos, salieron hacia el pueblo. Caminaron despacio, ella apoyada en su brazo. La plaza estaba llena de vida, luces colgadas, música de guitarra y acordeón, el aire impregnado del olor a comida recién hecha. La gente los saludaba con sorpresa y alegría. «Doña María López, Juan López, qué gusto verlos por aquí». Bailaron un poco. Doña María López, sostenida por su hijo, dio unos pasos lentos. Juan López la sujetaba con cuidado, como si fuera de cristal. «¿Se encuentra bien, madre?», le preguntó con preocupación. «Nunca me he sentido mejor, hijo», respondió ella con una sonrisa que lo decía todo. Regresaron a casa tarde, cansados, pero felices. Doña María López se acostó con una paz que hacía tiempo no sentía. «Gracias, Juan López. Ha sido una noche preciosa». «Para mí también, madre». Pero al día siguiente, la tos regresó, más fuerte que nunca. Doña María López apenas tenía fuerzas para levantarse. Juan López se quedó a su lado toda la mañana, preparándole manzanilla, colocándole paños fríos, rezando en silencio. Ella lo miraba con los ojos apagados, tratando de tranquilizarlo. «No te preocupes, hijo. Solo es un resfriado». Pero Juan López ya lo sabía. Sabía que no era eso. Esa noche, cuando ella logró quedarse dormida, él salió al patio. Levantó la mirada hacia el cielo estrellado. Observó el maíz apilado, la puerta del granero firme. Todo lo que había conseguido. «Dios mío», rezó con el alma rota. «Déjame cuidarla un poco más. Solo un poco más». Se quedó en silencio, con un vaso de agua en la mano, sin llegar a beber. La idea de haber llevado a su madre a la fiesta le parecía ahora tan lejana, como si perteneciera a otra vida. «No sé, don Manuel. Está delicada». Recordó sus propias palabras. «Solo un rato», había insistido el hombre, guiñándole un ojo. «Le pondremos una silla cerca de la música».
Juan López cerró los ojos, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho por primera vez de verdad.